Irán tomó una mala decisión, ahora pagan las consecuencias. Esa es una cita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, después de que el IRGC disparara contra un barco en el estrecho de Hormuz y declarara la vía marítima cerrada hasta nuevo aviso. La situación se ha intensificado dramáticamente en las últimas horas y las implicaciones van mucho más allá del Medio Oriente. Aquí está lo más reciente en el Jerusalem Minute. Bienvenidos de nuevo al Jerusalem Minute aquí en KTNS TV, Alex. Según el presidente Donald Trump, el alto el fuego con Irán ha terminado. CENTCOM dice que realizó 300 ataques esta semana después de que Irán atacó los buques en el estrecho de Hormuz, pero las negociaciones continuarán. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, como dijiste, el memorando de entendimiento ha terminado, lo que significa que Irán ha estado atacando embarcaciones en el estrecho incluso durante este proceso de negociaciones. Lo principal que el presidente Trump quería con este alto al fuego era un alto al fuego a cambio de la apertura del estrecho de Hormuz, ¿verdad? Todo lo demás realmente estaba sobre la mesa para negociar. Y lo único que los iraníes se negaron a conceder fue la apertura del estrecho de Hormuz. Y yo lo dije al principio cuando se declaró el alto al fuego, ya sabes, todos en Israel estaban muy molestos por la situación. Dije, básicamente hay tres cosas en las que confío en esta situación actual. La número uno es el deseo y la capacidad de nuestros enemigos para ser nuestros enemigos. No pueden evitarlo. Quieren seguir siendo los enemigos de Israel, quieren ser los enemigos de Estados Unidos. Número dos. Confío en la capacidad del primer ministro para navegar en aguas muy difíciles, no solo en el estrecho de Hormuz, sino en toda esta guerra. Ha tenido que lidiar con múltiples administraciones estadounidenses, ha tenido que lidiar con Hamas, Hezbollah, los hutíes, Irán, los cataríes, los turcos, está lidiando con mucho y creo que ha demostrado ser muy hábil para manejar circunstancias muy difíciles. La tercera cosa en la que podemos confiar aquí es en el ego del presidente Trump. Y si los iraníes continúan amenazando el ego de Trump y tratando de humillar al presidente, en algún momento creo que el presidente reaccionará. Ni siquiera está claro realmente por qué, después de haberle hecho tanto daño a Irán, querrían detenerse y darle un respiro en primer lugar. Pero por supuesto, Estados Unidos e Israel son exponencialmente más fuertes que Irán militarmente. Así que la pausa realmente no perjudica la capacidad de Estados Unidos o Israel para seguir luchando militarmente si lo necesitan. Y creo que lo que estamos viendo ahora es que el presidente está perdiendo la paciencia muy rápido con los iraníes. Y la otra cosa que dijimos al principio cuando se anunció el alto al fuego es que la historia no ha terminado. Aquí ves que la historia no ha terminado. Al mismo tiempo, puedes ver que el presidente está buscando enviarles un mensaje a los iraníes por la vía militar para mantener una amenaza militar creíble como opción. Pero no parece hasta ahora que el presidente quiera entrar de lleno en un conflicto renovado que dure tanto como sea necesario. Esta es una operación militar diseñada para enviarle un mensaje a los iraníes. Alex, vamos a revisar uno de los muchos fragmentos de audio del presidente Trump de esta semana. Esto en la cumbre del G7 dijo que Irán era escoria, que eran mentirosos y locos. Vamos a ver ese clip. ¿Se acabó el alto al fuego? ¿Ya terminó el alto al fuego? ¿El memorando de entendimiento está muerto? Es una pregunta muy interesante. Para mí creo que ya se acabó. Ya no quiero tratar con ellos. Son basura. ¿Sabes qué es la basura? Son basura, son personas enfermas, están dirigidos por personas enfermas. Y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear la usarían. En lo que a mí respecta, se acabó. Hablaré con nuestros negociadores. Es solo una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos. Hacemos un trato. Y luego, ¿qué pasa si hago un trato con él? Tenemos un trato. Y él sale, habla, hacemos un trato, todos ganan. No hay armas nucleares. Haremos un trato. Ellos salen, hablan con la prensa. Dicen que ni siquiera hablamos de eso. Algo anda mal con ellos. Están locos. En lo que a mí respecta, esto se acabó. ¿Esto significa que las conversaciones con Irán no se reanudarán? No me importa. Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo. Son un montón de tipos mentirosos. Así que el presidente escuchó ahí. Las conversaciones continuarán, pero el alto al fuego, el memorando de entendimiento, se acabó. Sí, sabes, creo que muchas veces ves al presidente Trump y él está alardeando y ya sabes, exagerando la situación. Creo que este es uno de los fragmentos más destacados que hemos tenido del presidente en mucho tiempo y estoy de acuerdo con cada palabra que está diciendo aquí.
Y sabes, la pregunta es, ¿por qué pensó que se podía negociar con los iraníes? Sabes, hay manuscritos sobre el comportamiento negociador de los iraníes. Esto es como puedes obtener un doctorado en estrategia de negociación iraní aquí. Ellos están negociando desde una posición de debilidad. Esa es la única vez que entrarías en una negociación si eres Irán, para salvarte y preservarte a ti mismo. Y lo que buscan hacer es alargar las negociaciones y equilibrar las condiciones. Al propio Trump incluso le preguntaron sobre esto hace un par de semanas. Fue citado directamente cuando le respondieron en forma de pregunta sobre lo que dijo en 2020, que los iraníes nunca han ganado una guerra, pero nunca han perdido una negociación. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás negociando con ellos para empezar? Y él dice aquí, ya sabes, son mentirosos, son tramposos, son basura. Y él dijo que el memorando de entendimiento se acabó. Ahora la pregunta es, ¿por qué sigues negociando? Y él dijo, creo que dijo que, ya sabes, Witkoff y Kushner son buenas personas, pero al final están negociando con el presidente. Él dijo que tal vez puedan hablar, pero cree que esto se acabó. Así que ya sabes, es difícil saber exactamente hacia dónde se inclina en esto, qué es lo que quiere ver. Parece claro que no quiere un regreso total a los combates, pero está empezando a toparse de lleno con la realidad de Medio Oriente, que es que los iraníes buscan obtener la máxima ventaja y humillar a Estados Unidos, y en particular al presidente, con su estrategia de negociación. Solo para mostrarte cómo Irán está mintiendo descaradamente aquí, ayer dijeron que sus ataques a los barcos en el estrecho de Hormuz fueron accidentes, errores. Y luego esta mañana, de hecho, anunciaron que cerraron el estrecho de Hormuz y luego atacaron otro barco. Así que obviamente esto no es un error, estos son ataques deliberados. Y también lanzaron misiles contra varios países nuevamente en Medio Oriente, Bahrein, Kuwait, Jordania. Y la gente se pregunta ahora, ¿es solo cuestión de tiempo antes de que dirijan su atención a Israel? Sí. Quiero decir, creo que antes de entrar en la estrategia militar, tienes que escuchar a los expertos en este tema. Sabes, dos expertos en particular a los que he escuchado a lo largo de los años son el doctor Harold Rood, quien pasó tiempo en Irán antes de la revolución y manejó el tema de Irán durante muchos años. Él estuvo en el Pentágono. También Bernard Lewis, quien es el principal erudito sobre Medio Oriente, cultura y filosofía, ¿sabes? Y entrevisté a ambos, así como a otras 15 personas en un documental que hice llamado Iranium en 2010. Y el hilo principal que surgió de este documental es que no se puede confiar en ellos. La destrucción mutua asegurada, como la que tenían los Estados Unidos con la Unión Soviética, no funciona con los iraníes, porque ellos tienen una filosofía religiosa, lo que significa que si entran en algún tipo de gran conflagración, eso hará realidad su creencia religiosa de que el Mahdi, su Mesías, vendrá. Y todos han estado diciendo, ya sabes, tratando de contrarrestar eso, diciendo que los iraníes son actores racionales. Bien, si los iraníes fueran actores racionales aquí, mira lo que Estados Unidos está ofreciendo. Sabes, están ofreciendo alivio de sanciones, están ofreciendo que fluya dinero, están ofreciendo reintegrar a Irán en la comunidad internacional. Y lo único que Estados Unidos quiere a cambio es libre navegación como era antes de la guerra y que no haya armas nucleares. Y ves muy claramente que los iraníes no están dispuestos a renunciar a su programa nuclear, incluso si ese programa nuclear ha sido prácticamente destruido y ellos no están dispuestos a abrir el estrecho de Hormuz. Así que lo mencionaste antes. ¿Sabes por qué el presidente Trump seguiría negociando? Además de todo lo que acabamos de mencionar, Israel en realidad descubrió un complot para asesinar al presidente Trump. Israel compartió inteligencia con Estados Unidos, según el Wall Street Journal, y luego fue confirmado el fin de semana por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en Fox News. Vamos a ver ese clip. Esta semana la inteligencia israelí alertó a los nuestros, al presidente y a nuestros funcionarios de que había un complot muy específico diseñado para eliminar al presidente Trump. Esto es bastante serio. Sabes, no puedes hacer este tipo de afirmaciones así nada más. Creo que es importante que los estadounidenses entiendan que lo que los iraníes están diciendo y haciendo no es nada que no hayan estado haciendo durante 47 años. Así que ahí tienes un complot para asesinar al presidente Trump. El presidente respondió en Truth Social durante el fin de semana diciendo que tiene 1000 misiles listos y apuntando a la República Islámica de Irán, con miles más que seguirán inmediatamente.
De hecho, terminó esta declaración diciendo, «Alabado sea Alá», firmado por el presidente de los Estados Unidos. Hablemos de este complot para asesinar o potencialmente asesinar al presidente Trump. Y luego su respuesta, y de nuevo hice la pregunta, ¿por qué volver a las negociaciones? ¿Es por los precios del petróleo, los mercados del petróleo, la economía o las elecciones de medio término? Quiero decir, ellos están diciendo que lo van a hacer y tuvieron enormes letreros durante el funeral del ayatolá en los últimos días, diciendo que hay una recompensa de $100 millones por la cabeza del presidente Trump. Analicemos eso. Bueno, primero que nada, no creo que los iraníes tengan $100 millones para eso. Lo dudo. Sabes, tal vez 100 millones de reales, que probablemente serían el equivalente a, ya sabes, unos cuantos dólares. Pero ves que los iraníes no solo están conspirando detrás de escena para matar a Trump, lo cual han hecho en múltiples ocasiones. Ha habido múltiples complots. Sabes, hace solo unas semanas se reveló un complot para matar a la hija de Trump, Ivanka, que supuestamente estaba vinculado a Irán. ¿Viste todas las carteles durante las procesiones fúnebres que pedían matar a Trump? Por supuesto, eso fue durante una procesión fúnebre para el ayatolá Khomeini, quien era el líder supremo de Irán que fue asesinado por Israel como parte de una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así que podrías entender, bueno, si estás en guerra, entonces si mataste a nuestro líder, nosotros mataremos al tuyo, ¿verdad? Ahora también puedes ver aquí solo una pequeña muestra de la inteligencia que Israel tiene y que está compartiendo con Estados Unidos todo el tiempo. Y no está claro exactamente por qué Huckabee reveló esa información, porque mucha de la inteligencia que Israel le pasa a Estados Unidos no se comparte con el público. Pero aquí creo que tú, porque estás en una situación crítica, quieres que el público estadounidense entienda por qué el presidente Trump está tan molesto. Hay amenazas realmente increíbles contra Trump. Están tratando de eliminar al presidente de Estados Unidos. El presidente ya ha sobrevivido a múltiples intentos de asesinato. Él ha hablado sobre el hecho de que ser presidente de Estados Unidos es una de las profesiones más peligrosas en este momento en cuanto al riesgo de muerte y asesinato. Eso es cierto. Y solo tenemos que ver, ya sabes, cómo evoluciona esta historia. Alex, como dijimos, Irán ha arremetido contra otros países en Medio Oriente. Y por lo que entiendo, ahora en realidad están participando en los ataques junto con Estados Unidos y hasta este momento Israel no está involucrado militarmente, hasta donde sabemos. Pero hemos visto que Irán ha arremetido contra países de toda la región. Han disparado contra Jordania, han disparado contra los Emiratos Árabes Unidos, dispararon contra Kuwait y Qatar. Y lo que también hemos visto es que en represalia ha habido informes de ataques dentro de Irán sin identificar claramente qué países estuvieron involucrados en esos ataques. Se cree que los Emiratos Árabes Unidos podrían estar participando en los ataques, que ha habido reuniones de emergencia entre Kuwait, Qatar y otros sobre las respuestas. Y entonces estamos viendo un cambio aquí en la guerra, porque durante la operación Epic Fury, esas 6 semanas en las que Israel y Estados Unidos volaban lado a lado, en su mayor parte, no quiero decir exclusivamente, porque hubo algunos informes limitados de que tal vez los Emiratos hicieron algo en algún momento o que los cataríes participaron de alguna manera, lo cual probablemente fue en gran parte simbólico comparado con las operaciones masivas de Estados Unidos e Israel. Pero aquí estás viendo que son los países árabes los que en primer lugar están siendo atacados por Irán y en segundo lugar los que están participando junto a Estados Unidos. Y es interesante notar, por supuesto, que el único país que no está disparando en este momento es Israel. Pero debe saberse que Israel está listo y preparado. La razón por la que Israel no es parte de esto en este momento es porque si Israel se involucra, no va a ser un ataque simbólico. No va a ser un ataque para enviar un mensaje en caso de que Irán no abra el estrecho de Hormuz. Si Israel se involucra de nuevo, estamos viendo una progresión aquí, y lo hemos visto a lo largo de todos los diferentes frentes de esta guerra. Pero antes, ya sabes, después de que Israel, quiero decir, comienza y asesinan a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, dentro de Teherán. Es un ataque limitado. Luego ves a Irán tomar represalias después del ataque a Caneh y también el asesinato de Hassan Nasrallah en Beirut. Ya sabes, Irán lanza una andanada de misiles balísticos. Luego Israel realiza un ataque simbólico con su fuerza aérea dentro de Irán, destruyendo algunos sistemas de defensa aérea, demostrando a los iraníes que pueden atacar con precisión dentro de Irán.
Más tarde, entonces ves la guerra de 12 días donde Israel ataca objetivos estratégicos, lo que fue seguido por la Operation Midnight Hammer de Estados Unidos, donde los bombarderos B-2 atacan el reactor nuclear subterráneo de Fordo. Luego viste una campaña de 6 semanas junto a Estados Unidos. Créeme, si Israel se involucra en esto de nuevo, van a ir por la yugular. En ese punto, no va a haber nada que detenga a Israel, sin mencionar que los iraníes van a empezar a disparar todo lo que tienen contra Israel. En este momento es muy interesante ver que los iraníes no quieren involucrar a Israel en la guerra. En este momento están atacando casi exclusivamente a países del Golfo que son países árabes, porque cuando atacas a esos países, eso ejerce presión sobre Estados Unidos, ¿verdad? Israel puede defenderse solo. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo la semana pasada que Israel está dispuesto a enfrentarse a Irán por sí solo, ¿de acuerdo? Ni siquiera necesitan a Estados Unidos en este momento en cuanto a sus capacidades. Así que ves que lo último que Irán quiere es que Israel se involucre. Preferirían arriesgarse ahora mismo contra Estados Unidos porque creen que el presidente Trump es susceptible a sus llamados a negociar, ¿verdad? Que tienen cosas que pueden prometerle al presidente, como abrir el estrecho de Hormuz. A Israel no le importa si el estrecho de Hormuz está abierto o no. Israel no obtiene su gas ni su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Ven a Irán como una amenaza existencial. No les importa el estrecho, no les importa el ego del presidente, no les importa el ego de Netanyahu. Aquí no se trata de egos. Así que los iraníes no quieren que Israel se involucre, porque si Israel se involucra, van a eliminar al resto del liderazgo. Van a hacer todo lo posible para provocar el derrocamiento de este régimen de una vez por todas. Así que los iraníes están diciendo, oye, vamos a jugárnosla con Estados Unidos. Y eso es interesante porque Estados Unidos es una potencia mucho más fuerte que el Estado de Israel, pero en ciertos aspectos Israel es una amenaza mucho más potente para Irán, incluso más que Estados Unidos. Sí, Alex, como dijiste, Israel está armado y listo. Y por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel dicen que están preparadas para cualquier escenario si de hecho Irán comienza a lanzar misiles, una vez más. Sí. Y solo porque Israel está fuera del juego en este momento, no significa que Israel vaya a quedarse fuera del juego por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, podría cambiar en un segundo. Puede cambiar por un par de razones. Podría cambiar si Irán dispara contra Israel. De nuevo, eso sería un detonante que haría que Israel volviera a esta guerra. El otro detonante es si el presidente Trump dice, Israel, queremos que participes. Si el presidente le dice al primer ministro Netanyahu, queremos que luches de nuevo a nuestro lado. ¿Adivina qué? Como dije, Israel está listo para actuar y de la misma manera en que el presidente estuvo dispuesto a volar junto a los pilotos de combate israelíes durante Furia Épica, de la misma manera en que Estados Unidos estuvo dispuesto a lanzar esas bombas antibúnker sobre Fordo. Si el presidente dice, oigan, hemos hecho un gran trabajo juntos, queremos volver a luchar juntos, Israel va a entrar. Sí, absolutamente. Y ahora quiero continuar, Alex. Como dije antes, hubo muchos fragmentos de audio de ese G7. Otro tema que mencionamos la semana pasada es Turquía. El presidente Trump anunció el martes que su administración está trabajando activamente para levantar las sanciones existentes sobre Turquía, diciendo que no queremos sancionar a los amigos. Al mismo tiempo, mencionó el tema de los F-35I. Parece que el presidente está avanzando en proveerle esos aviones a Turquía. Vamos a ver este clip. Puedo decirles que vamos a levantar las sanciones. No queremos sancionar a los amigos, es muy sencillo. Hay mucha gente a la que podemos sancionar y estamos sancionando. No queremos sancionar a los amigos. Y gracias al presidente, ya sabes, tenemos una muy buena relación con el nuevo líder de Siria y ha hecho un trabajo increíble. En 1 año y medio ha unido a todo el país. Entonces, Alex, vamos a hablar de Siria en un minuto. Vamos a enfocarnos en Turquía. De nuevo, no quiere sancionar a los amigos. Hablaron sobre los F-35 y el primer ministro Netanyahu, de hecho, habló en una entrevista, creo que en una agencia de noticias estadounidense en los últimos días, hablando sobre su oposición a que Estados Unidos venda esos aviones, que le proporcione esos aviones a Turquía. Vamos a ver este clip. El presidente Trump está en Turquía en este momento. Dijo esta mañana que considerará vender aviones de combate F-35 a Turquía, lo cual revierte una prohibición que él mismo impuso. Ayer dijiste que eso, cito, alteraría el equilibrio de poder en Medio Oriente. ¿Se lo has dejado claro al presidente Trump? Sí, de hecho he hablado con él varias veces sobre eso
Y creo que todos entienden que, a pesar de la amistad personal que el presidente Trump tiene con Erdogan, eso no convierte a Turquía en un estado amigo o en un estado amistoso para Estados Unidos, para el país. Es un régimen que está infectado por la hermandad musulmana que odia a Estados Unidos. Él alberga a Hamas, a los terroristas de Hamas, los apoya, los financia, ha encarcelado a todos sus opositores, a todos. Él amenaza con destruir mi país, el único Estado judío. Su número 2 dice que no tenemos lugar entre las naciones, y tú sabes lo que eso significa. Y en tercer lugar, el ministro del Interior dice que espera con ansias ser el gobernador de Jerusalén. Hola. Alex, quiero hablar sobre lo que esto significa para Israel, pero Netanyahu, el primer ministro, básicamente le advierte al presidente Trump: ten cuidado con este gran amigo tuyo. Has mencionado muchas veces que es un gran líder Erdogan, diciendo que Turquía no es amiga de Estados Unidos, que tiene elementos de la hermandad musulmana en todo el país. ¿Qué podemos pensar de todo este triángulo Netanyahu, Trump y Turquía? Bueno, Digamos que le tomamos la palabra al presidente. Y yo estaba en la Casa Blanca con el presidente y el primer ministro en un momento cuando, ya sabes, Netanyahu estaba expresando preocupaciones sobre Erdogan y algunas de estas declaraciones agresivas que él ya estaba haciendo incluso hace muchos meses. Y el presidente dijo en ese momento, yo mediaré entre Israel y Turquía, entre Netanyahu y Erdogan. Ya sabes, si tienes un problema, bebé, llámame. Me aseguraré de que Erdogan no haga nada. Y el presidente acaba de decir esta semana que Turquía muy fácilmente pudo haber entrado en la guerra junto con Irán, pero Trump llamó a Erdogan y Turquía no fue a la guerra ni entró en ella. Y ese es el problema. Está bien. El problema está en lo que el presidente Trump acaba de decir, básicamente que Turquía tiene los medios y la voluntad de entrar en la guerra. Y la única razón por la que Turquía no entró en la guerra es porque el presidente le pidió que no lo hiciera. Porque Erdogan está buscando recibir beneficios del presidente Trump en Estados Unidos y se da cuenta de que si entra en la guerra habrá consecuencias por eso. En cuanto a no lograr que se levanten las sanciones, en cuanto a no recibir los F-35, en cuanto a posibles medidas punitivas con la OTAN. Entonces, ya sabes, Erdogan está sopesando sus intereses aquí frente a Estados Unidos, pero solo porque el presidente Trump está diciendo lo maravilloso que es Erdogan, lo cual, ya sabes, está elevando la imagen de Erdogan en todo el mundo y está mostrando una bolsa llena de incentivos en lugar de castigos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si le dices a Erdogan, está bien, la razón por la que te pedí que no entraras en la guerra contra Irán y no lo hiciste. Entonces, lo que voy a hacer como un regalo por esa amabilidad es que ahora te voy a dar las herramientas que necesitas para luchar contra Israel en una guerra, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si ellos fueran a decir, escucha, te estás portando bien, vamos a quitar las sanciones, está bien, eso tiene sentido. Bien, había sanciones en tu contra, eso fue difícil, veo que estás cambiando tu comportamiento, te estás portando bien. Voy a quitar las sanciones económicas para que puedas seguir prosperando como país bajo tu fuerte liderazgo económico. Pero eso es solo una parte de lo que Erdogan está pidiendo. Él está pidiendo F-35S, que son una amenaza directa para Israel. Además, mencionamos que estas sanciones se impusieron porque Turquía compra los sistemas de defensa antimisiles S-400. ¿Cierto? Entonces, también hay un riesgo en materia de inteligencia aquí. Si los S-400 llegan a ser probados con los F-35 sobre los cielos de Turquía, ya sabes, estarías proporcionando información sobre la naturaleza furtiva de los F-35 a los rusos. Eso es algo que tampoco quieres hacer, ¿verdad? Porque Rusia está luchando contra Ucrania. Eso es una amenaza para Europa. Eso es una amenaza para la OTAN. Así que tampoco quieres darle a Rusia ningún tipo de ventaja ahí. Así que, ya sabes, creo que hay un problema aquí porque supongamos que Trump tiene razón y que él tiene esa relación con Erdogan. Él puede hacer que Erdogan se aleje del abismo. Bueno, ya está muy al borde del abismo porque Erdogan y sus diputados están haciendo declaraciones muy extremas ahora del tipo que escuchábamos de Irán durante muchos años. Y una cosa que el primer ministro Netanyahu ha dicho es, ya sabes, cuando dicen que quieren borrarte del mapa, tómalos en serio. Entonces, digamos que Trump puede contener a Erdogan. Bueno, Trump no va a ser presidente por mucho tiempo.
Y la otra cosa es que, como Netanyahu mencionaba aquí, que el número 2, Fidan, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el ministro del Interior de Turquía, estos son posibles sucesores de Erdogan. Y si crees que Erdogan es un extremista, mira a los que vienen después porque no son menos extremos, no son más racionales. De hecho, son aún más agresivos en cuanto a sus reclamos contra Israel y sus deseos de restablecer un imperio otomano en Medio Oriente. Alex, al mismo tiempo en la cumbre, el presidente Trump se reunió con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, conocido también como al-Jolani, y además fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos se reunió con un líder sirio en 25 años. O sea, los viste ahí arriba. Esto parece una especie de bromance, si quieres, entre el presidente Trump y al-Sharaa. Además, creo que es muy importante, le preguntaron al presidente Trump sobre Siria y la lista de terrorismo de Estados Unidos. Y el presidente dijo, cito, Siria se ha vuelto muy estable, realmente se ha estabilizado y estamos orgullosos de eso. Y está considerando sacar a Siria de esa lista de terrorismo. Al presidente realmente le gusta al-Sharaa. Quiero decir, lo ha dejado muy claro. Bueno, si miras alrededor de la región, parece que el presidente de los Estados Unidos respeta a los hombres fuertes, ¿de acuerdo? Respeta a Erdogan, respeta a al-Sharaa, respeta a al-Thani en Qatar, respeta al mariscal de campo de Pakistán. Y hasta cierto punto, ves, también tiene un tremendo respeto por Netanyahu. Incluso si no está de acuerdo con Netanyahu, lo respeta porque Netanyahu es fuerte. ¿Sabes? En cuanto a lo que al-Sharaa ha hecho en Siria, cómo ha creado estabilidad, infundiendo miedo. Quiero decir, han matado a alawitas, han matado a cristianos, han matado a drusos. Israel ha tenido que atacar dentro de Siria para proteger a la minoría drusa que está ahí. Recuerda que dentro de Israel hay, creo que son alrededor de 150,000 drusos también. Así que ya sabes, Israel está tomando medidas para proteger a esas minorías. En los últimos meses ha estado relativamente tranquilo según todo lo que estamos siguiendo por aquí. ¿Sabemos si al-Sharaa es un socio confiable para la paz? No creo que haya ninguna razón para asumir que alguien que está respaldado por Turquía y que tiene conexiones, al menos en su pasado, con Al-Qaeda, deba ser de confianza. Pero para el presidente Trump la situación parece haberse estabilizado un poco. Y supongo que, como alternativa a Bashar Assad, tal vez la situación no sea necesariamente peor, pero ciertamente, ya sabes, es uno de esos casos de más vale diablo conocido que diablo por conocer, y nos estamos acostumbrando a tratar con al-Sharaa. Así que ahora al-Sharaa es el diablo que conocemos. Sí, absolutamente. Al mismo tiempo, Alex, quiero que pongamos nuestra atención en Gaza, si podemos. La Board of Peace de Trump está preparando una zona humanitaria piloto en el sur de Gaza para albergar a lo que ellos llaman civiles palestinos verificados fuera del control de Hamas. El propósito, según el plan, es crear zonas humanitarias seguras donde los civiles puedan acceder a refugio y servicios básicos fuera del control de Hamas. Mientras el proceso más amplio en torno a la gobernanza, la seguridad y el desmantelamiento continúa, según fuentes de aquí. Así que esta zona, supongo, es parte de la fase 2 del plan de 20 puntos del presidente Trump. Hamas todavía dice que no se va a desarmar, pero parece que el Board of Peace va a involucrarse activamente sobre el terreno en la situación en Gaza. Bueno, en teoría, todo el concepto de una zona humanitaria no es problemático, ¿verdad? Si se va a asegurar que esta sea una zona libre de Hamas, que sea una zona libre de violencia, si estás hablando de proporcionar refugio, que son tiendas de campaña y comida, sabes, no creo que Israel vaya a quejarse mucho al respecto. Creo que el problema aquí es que dice que la zona sería administrada por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, respaldado por Estados Unidos, el NCAG, y también asegurada por algún tipo de fuerza multinacional internacional de estabilización, la ISF. Entonces la pregunta es, ¿qué es este NCAG? ¿Qué es este comité? Va a ser dirigido por palestinos. Y la pregunta es si esto es solo una tapadera para Hamas. La gran amenaza aquí es que Hamas diga, está bien, ustedes ganan, ya no estamos a cargo, está bien. Ahora hay algunos palestinos que han sido puestos a cargo y ellos son el comité gobernante, no nosotros, pero Hamas no se desarma completamente. Y este Comité Nacional para la Administración de Gaza proporciona algún tipo de cobertura para permitir que Hamas opere, especialmente porque se ha mencionado en ciertos informes que el Comité Nacional para la Administración de Gaza tiene la intención de trabajar con Hamas,
¿verdad? Entonces la pregunta es como, ¿son los terroristas contra los terroristas de traje? Sabes, esta siempre ha sido la diferencia de alguna manera entre Hamas y las autoridades palestinas. Autoridad. Mahmoud Abbas es un terrorista, pero él se pone un traje, a diferencia de Yasser Arafat, que siempre llevaba una cufilla y blandía una pistola. Así que Mahmoud Abbas dice, ya sabes, yo soy diferente, soy moderado, mírame, estoy usando un traje. Pero él solo está llevando a cabo, está continuando con los objetivos de Yasser Arafat, solo que lo hace usando un traje. Al-Shara es un terrorista que decidió ponerse un traje, así que esa es la amenaza. Y la otra amenaza es que si la zona de ayuda humanitaria funciona bien, si está la Fuerza Internacional de Estabilización, Board of Peace, va a decir, oye, tenemos impulso. Mira, Hamas está tranquilo ahora, podemos lidiar con ellos. Así que ahora comencemos un proceso de reconstrucción. Y si eso sucede sin el desarme total de Hamas, es un problema. Si sucede sin un programa de desradicalización, es un problema. Y ya vimos anteriormente que se informó que Jason Olson, quien era responsable de un programa de desradicalización, ha renunciado a su puesto, porque él entendió que los cataríes tienen una influencia exagerada en los asuntos dentro de la Franja de Gaza. Así que tenemos mucho de qué preocuparnos. Si solo estamos hablando de comida, tiendas de campaña y una zona humanitaria, bueno, ya sabes, esto es algo que Estados Unidos ha estado tratando de hacer incluso durante la guerra. Israel siempre ha estado dispuesto a facilitar la ayuda humanitaria. Esa fue una decisión que tomaron al principio de la guerra, ayudar con la ayuda humanitaria, mientras al mismo tiempo iban tras los terroristas. Así que Israel ayudará con la ayuda humanitaria. Israel no se opone a la ayuda humanitaria. El problema es si los terroristas serán desarmados o no. Alex, pasemos a otro tema. Recientemente, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zor Hamadani, dijo, sí, apoyo al Estado de Israel, pero no apoyo a Israel como un Estado judío. Así que esta semana el primer ministro Netanyahu respondió durante esta entrevista en CNN. Vamos a ver el clip. Bueno, convenientemente olvida que la única democracia en Medio Oriente es Israel. El 20% de nuestros ciudadanos, de hecho, son musulmanes. No lo son, pero están en la Corte Suprema, están en la Knesset, nuestro parlamento, están presentes en todos los ámbitos de la vida. Ese es el único lugar en Medio Oriente donde realmente existe esta igualdad de la que él está hablando. Pero él ha apoyado, o sus seguidores han apoyado a Hamas, a estas personas que asesinan gente, que decapitaron a nuestros hombres, violaron a nuestras mujeres y luego las asesinaron, quemaron bebés vivos y así sucesivamente. Él dijo del río al mar, él los apoya. Esto no es simple cinismo, quiero decir, es ridículo, es absurdo. Así que ahí lo tienes. Mamdani para la cámara diciendo, sí, apoyo el Estado de Israel, pero no apoyo a ningún país que se defina por su vínculo con una de las principales religiones. Aunque hay tantos países musulmanes en el mundo, países oficialmente cristianos en el mundo, pero él tiene un problema con el único Estado judío. Sí. Estoy seguro de que Mamdani se opone a Arabia Saudita y, por supuesto, a todos los demás países religiosos. Él realmente ha hablado en contra de ellos. Sí, claro. Así que hay un país en el mundo que resulta ser un Estado judío, y lo que Mamdani no apoya de Israel es que sea un Estado judío. Si no fuera un Estado judío, entonces tal vez se lo apoyaría. Y esta siempre ha sido la amenaza que yo diría que la izquierda israelí ha promovido aquí, que es poner estos dos valores en dos pilares iguales. El primero es un Estado judío y un Estado democrático, ¿verdad? Porque cuando dicen que tiene que ser judío y democrático, entonces, ¿qué significa democrático? Democrático significa derechos de voto iguales para cada palestino entre el río y el mar, entre el río Jordán y el Mediterráneo. Tales derechos en la Knesset, déjalos votar por los líderes. Y la esperanza es que en algún momento se llegue a una realidad demográfica democrática más bien, donde Israel deje de ser un Estado judío porque se ha convertido en un Estado democrático. Y creo que Israel prospera gracias a los principios democráticos y debe seguir teniendo principios democráticos. Y el público israelí quiere que existan principios democráticos. Pero Israel existe en su esencia no para ser un Estado democrático. Existe en su esencia para ser un Estado judío. Un sistema de gobierno que es bueno para Israel es una democracia, e Israel debe seguir comprometido con los principios democráticos, aunque no hay una constitución en Israel.
No tienes equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el judicial. Las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno son la misma. No tienes representación de los estados, no hay elecciones primarias en los partidos. Hay muchas razones por las que Israel es una democracia muy, muy defectuosa. Y ese es un tema para otro podcast. Pero es bueno ver a Netanyahu respondiendo en contra de Mamdani. Y ya sabes, Mamdani es un tipo que odia. Siempre va a encontrar razones para no querer apoyar al Estado de Israel. Si Netanyahu responde y dice, ya sabes que Israel es una democracia, Mamdani, créeme, él va a tener una respuesta para eso. Otra razón por la que no debería apoyar al Estado de Israel. Absolutamente. No es amigo del Estado de Israel ni del pueblo judío. Alex, tenemos noticias de última hora aquí. Desafortunadamente, son noticias tristes. Acabo de recibir esta información justo cuando estamos empezando a grabar aquí. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció durante la noche, según un informe, a causa de una enfermedad breve y repentina. El senador Graham, por supuesto, era conocido por ser un firme defensor del Estado de Israel y también del derecho de Israel a atacar a Irán en defensa propia. Tuve la oportunidad de hablar con el senador Graham, haciéndole preguntas en nombre de JNS hace aproximadamente un año en el Hotel King David en Jerusalén. Lo he escuchado hablar en muchas ocasiones. Así que Israel perdió a un verdadero amigo este fin de semana, sí. Igualmente, también entrevisté al senador Graham en muchas ocasiones porque el senador Graham fue uno de los senadores que vino a Israel con más frecuencia que cualquier otro. Él venía a Israel varias veces al año. Él es uno de los últimos senadores verdaderamente pro-Israel. Y cuando ves que fallece, te preguntas sobre el futuro apoyo a Israel en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y lo que ves es que hay una generación más vieja de senadores y congresistas, los que, ya sabes, vieron a Israel durante las guerras de 1973, 1967, ya sabes, ellos entienden las amenazas existenciales que enfrenta Israel. También entienden los valores compartidos de ambos países. Pero en cuanto a Lindsey Graham específicamente, ya sabes, él fue, como mencionaste, un gran partidario de Israel. Él fue un gran partidario de la venta de armas estadounidenses a Israel, un gran partidario de los paquetes de ayuda militar para Israel. Él fue un gran defensor de los acuerdos de Abraham y de la normalización económica entre Israel y los países del Golfo, y también fue un gran defensor de la normalización entre Israel y Arabia Saudita. Sí. Y como dijiste, él también entendía muy, muy bien que Irán era la amenaza no solo para Israel, sino para la estabilidad de todo el Medio Oriente. Y él fue un gran partidario de los ataques del presidente contra Irán y de los ataques israelíes contra Irán. Lo que diría es que Lindsey Graham también fue un partidario de la solución de dos estados. Cierto. ¿Sabes? Y esa era un área en la que siempre estuve en desacuerdo con Graham. Pero él en los últimos años estaba impulsando algo así como la solución de dos estados o algo así. Creo que él estaba satisfecho con algo así como, ¿cómo le llamas? Un impulso por algo así como un estado menos para los palestinos, porque él creía que hacer eso, que algún tipo de reconocimiento del Estado palestino llevaría a una normalización entre Israel y Arabia Saudita. Así que él lo veía en ese contexto. Pero eso también es para demostrarte que incluso aquellos que no están de acuerdo con tus políticas al 100%, aún pueden ser tus amigos y tus aliados al final de cuentas. Y por eso sé que el primer ministro Netanyahu tiene un gran afecto y aprecio por Lindsey Graham. Creo que todos los israelíes aquí, al enterarse de esta noticia, se entristecerán por su fallecimiento. Y solo podemos esperar que tengamos más congresistas y senadores que tengan un gran afecto por Israel como Lindsey Graham, incluso si hay desacuerdos en algunas políticas. Absolutamente. Que en paz descanse, senador Lindsey Graham. Y eso es todo por el Jerusalem Minute de esta semana aquí en JNS TV. Josh Eisen aquí, corresponsal de JNS, junto al CEO Alex Kraman. Asegúrate de suscribirte. Asegúrate de revisar todo el contenido increíble en JNS TV, déjanos un súper gracias y visita jnss.org para conocer todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Un gran saludo a las personas detrás del vidrio aquí en JNS TV y nos vemos la próxima semana en Jerusalem Minute aquí en JNS TV.